A ver, el primer tórculo lo hizo mi padre en el año 72 y lo hizo porque mi padre tenía un amigo cuya mujer era artista, pero no era artista de grabado, era artista de tapices, hacía tapices. De hecho, creo que tenía un tapiz en la Casa Blanca y siempre lo decía. Pero un día esa mujer quería un tórculo. En esa época, en el año 72, nadie sabía lo que era un tórculo. No había. Y claro, mi padre tampoco sabía lo que era un tórculo. Y entonces este amigo de mi padre le dijo, mira, ha venido a Barcelona al Instituto de Estudios Americanos un señor que va a hacer una demostración de una cosa que se llama tórculo y que mi mujer quiere uno de estos. Bueno, pues vamos para allá. Y entonces fueron todos y estuvieron mirando esta máquina extraña que tenía unos rodillos, que tenía... Y esto tú lo podrías hacer. Claro, en aquella época cualquier cosa que sonara trabajo, y hostia, pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? Y sí, entonces mi padre, lo que no sé si hizo fotos o hizo algún dibujo o simplemente se quedó con cómo era aquella máquina, que al final pues sacaron un primer prototipo y que al parecer funcionó. Y ese prototipo ya es el que se quedó esta señora artista que empezó a trabajar con el tórculo. Como esta señora tenía contactos, pues a partir de allí ya empezaron a decir, bueno, pues quiero un tórculo como el de esta señora que se ve que le va muy bien. Tampoco había más tórculos. O quizá había algún otro fabricante, pero en cualquier caso era el que le pedían, ¿no? Y así empezó la historia. Entonces ya mi padre, como vio que los tórculos eran de hecho un negocio, porque el mes que se hacía un tórculo, mi padre ese mes ya comía todo el taller. Ya era como una máquina. No es como ahora que hacemos 3 o 4 cada mes y que no solo hacemos tórculos, sino que hacemos otro tipo de maquinaria. Los tórculos nos lo tomamos con más cariño, pero en aquella época cuando se hacía un tórculo, ese mes era fiesta mayor, se comía, ese mes se comía. Y entonces a partir de ahí se empezaron a hacer los tórculos, ya se empezó a diseñar bien un poco con los planos que os he enseñado antes, ya se empezaron a hacer, no de manera seriada, pero sí todos iguales, porque hay casos en que yo me he encontrado algún cliente que dice, yo tengo un tórculo que me lo hizo el herrero del pueblo, según 4 indicaciones que yo le di, pero claro, son tórculos que fallan, que se desencajan, que como no están estudiados para lo que de verdad tienen que ser, pues funcionan en un 70%, pero no son tórculos, ¿no? Entonces ya mi padre, como vio que eso tenía una cierta salida, pues empezó a hacer el diseño un poco bien pensado. Y a partir de ahí, pues desde el año 72 hasta hace 10 o 12 años, ¿cuál más?, que hicimos nosotros nuestro primer modelo, este modelo Cameron. O sea, este modelo ya es el primer tuyo. Sí. Y empezamos a hacer este modelo porque el otro modelo era muy caro y sigue siendo muy caro. Es mejor que este, pero en comparación el otro es muy caro, porque era todo artesanal. No había nada que tú pudieras ir a una ferretería y comprar la pieza y montarla. Todo era hecho a medida, porque en aquella época tampoco había cosas que pudieras comprar en la ferretería. Entonces se había hecho toda la medida. Y salió muy bien, la verdad es que salió muy bien. La placa es de acero, la placa va guiada con rodamientos, lateralmente, verticalmente, pero es un modelo que sale muy caro. Y entonces aquí en la época, pues el 2007, el 2008, que se vendían ya pocos tórculos de esos porque tenían un precio tan caro que en España pocos se podían permitir pagar 12.000 euros en un tórculo. He visto alguno de ellos y son como mucho más duros y más... O sea, como mucho más... que van a tener mucho más duración que estos. O sea, se ve como más máquina industrial. El otro, sí. Llegó un momento en que el modelo de tórculo que diseñó mi padre, que era el TC, se vendía poco. Poco quiere decir a lo mejor uno al año. Algún año ninguno. Quien lo compraba sabía que estaba comprando una joya, sabía que estaba comprando un Ferrari, pero Ferraris se venden pocos. Sí. Y Volvos o BMW se venden, pero Ferrari se venden pocos. Entonces, claro, llegó un momento en que ¿cómo lo hacemos para abaratar un poco el coste del tórculo, ¿no? Y yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a cómo diseñar un tórculo que fuera más económico, que tuviera las mismas prestaciones, las mismas características, pero más económico. Y yo ya empecé a darle vueltas a un tórculo parecido a este. O sea, como has pensado también como para hacerlo en serie. Sí, más pensado para hacerlo en serie y sobre todo
pudiendo utilizar elementos de comercio, elementos que pudieras ir a la ferretería, comprarlo y montarlo, como son, por ejemplo, los rodamientos estos de aquí. En el tórculo que hizo mi padre, el soporte del rodamiento, no puedes ir a la ferretería y comprarlo. Tenías que fabricarlo en la fresadora y valía una fortuna. En cambio, vas a la ferretería y la compras. Entonces, la cosa como fue, yo ya tenía pensado una idea de cómo hacerlo. Y entonces me llamó un chico que se llamaba Cameron Fraser, que era australiano. Entonces me dijo que había recibido una herencia de su abuela y que su abuela le dijo que le dejaba ese dinero en herencia para que se pudiera comprar un tórculo. Entonces él dijo, a ver, ¿cómo compro un tórculo? Le costaba mucho dinero, el tórculo que quería él era muy grande y dijo, me lo voy a hacer. Pero tampoco sabía cómo hacerlo. Había pensado hacerse el bastidor de madera y tenía 4 ideas, pero necesitaba los rodillos. Y entonces contactó con nosotros para ver si lo podíamos hacer los rodillos. Y entonces me vino un día, viene aquí, entra por aquí, venía en bicicleta, había venido en tren, vino en bicicleta, entonces me enseña unos rodillos y que quería un tórculo. Bueno, empezamos a hablar, me explicó la historia de su abuela y entonces le dije, a ver, porque tú quieres un tórculo, sí. ¿Cuánto dinero tienes pensado gastarte? Pues mira, tengo todo este dinero. Entonces llegué a un trato con él y le dije, mira, yo tengo pensado un diseño de un tórculo que es parecido a lo que tú necesitas, entonces podemos hacer una cosa. Yo diseño este tórculo, lo fabricamos para ti, tú va bien, si va bien lo pruebas y ya está. Y entonces ya te hacemos el tórculo acabado. Ah, pues ostras, buena idea, porque si no yo tendría que empezar ahora a pensar, hacerlo de madera y no sabría cómo hacerlo, no sé si funcionará o no. Y de esta manera llegamos a un acuerdo en que yo con ese primer tórculo no gané nada, pero me sirvió un poco como ayuda para colaborar con él y entre los dos pues hacer el tórculo que él necesitaba. Era un tórculo grande. ¿Y él sabía de tórculos o no tenía ni idea? No. La verdad es que muchas veces los artistas de mecánica no conocen, no saben cómo va. Saben que tienen que ser 2 rodillos y saben que va una platina, pero no saben que tiene que ser una cosa robusta. Un tórculo tiene que ser, es una máquina muy sencilla, pero tiene que estar bien hecha en sentido de robustez. Tiene que ser una máquina muy robusta y muy rígida, porque si no, como todo va con presión, cuando tú empiezas a apretar, si se te dobla todo el bastidor, el rodillo, la pletina, si se te dobla todo, va a ir mal. De hecho, tuvo un problema, y es que me lo pidió todo menos la platina, porque me dijo, ya le pondré una platina de DM. Bueno, pues vale, pues ya le pones tú la platina de DM. Cuando terminamos el tórculo, lo vino a ver, estaba encantado con el tórculo, pues era fantástico, y él le puso la platina. Le duró un mes, porque enseguida vio que la platina de DM no iba. Y entonces ya contactó con nosotros, le buscamos una platina de baquelita y ya le pusimos una platina de baquelita. Y como ese tórculo funcionó y él lo estuvo probando y vio que funcionaba bien, de hecho yo ya sabía que funcionaría bien porque una vez lo tuvimos hecho dijimos, este tórculo va a ir bien, pues a partir de ese momento empezamos ya a fabricar ese modelo. Y desde ese entonces ese modelo se llama modelo Cameron, porque el chico se llama Cameron Fraser y es el que tiene el honor de tener el primer tórculo de este modelo. Pero yo me imaginaba que era un tío que sabía de tórculos y que te dijo, quiero hacer uno para mí, que por eso le pusiste ese nombre. No. Simplemente él me hizo gracia la historia de su abuela, ¿no? Él quería gastarse ese dinero en el tórculo que le había dejado con la herencia de la abuela, ¿no? Entonces, pues bueno, al final la historia fue bien. La historia fue bien porque él también tenía un problema. ¿Cómo íbamos? Yo al principio le propuse hacer los rodillos como él quería, pero ojo, que cada rodillo de esto va a pesar cerca de 100 kilos. Entre los 2 rodillos ya son 200 kilos. Claro, ¿cuánto pesa un tórculo como este? Unos 400 kilos, una cosa así. Hay tórculos grandes que llegan a los 1000 kilos, sobre todo los que llevan placa de acero. Sí. Este modelo no. Y en la plataforma elevadora del camión no puede con ellas. Entonces tenemos que pesarlo para saber exactamente cuánto pesa. Pero ronda unos 400 kilos o una cosa así. Y entonces, claro, a Cameron cuando le planteé que los rodillos solos ya pesarían 200 kilos, pues ojo, a ver, no vas a hacer unas chapitas de contrachapado de madera, ¿cómo lo vas a hacer, no? No. Y entonces ya cuando vio que aquí lo podíamos hacer entero, pues entonces el chico ya, ostras, pues genial, no sé, lo podemos hacer así. Y yo de esta manera también comprobé
que hay muchas cosas que se pueden comprar en el comercio y que abaratan un poco el coste, sobre todo la placa de baquelita. La placa de baquelita tiene la gran ventaja de que cuando la compras viene así, tal cual. No es tal cual está esta. O sea, la pides ya de la medida y te viene la pides a medida y ya está. ¿Nosotros qué hacemos? Le ponemos el tope, le ponemos este tope. Sí, para que no salga disparada. Para que no salga hacia el otro lado y le matamos un poco la arista para que no corte. Sí. Y ya está. En cambio, la placa de acero no. La placa de acero tienes que meterla en la rectificadora, tienes que planearla por arriba, tienes que planearla por abajo, tienes que tocarla por todos los cantos y encima pesa una barbaridad. Pesa 400 kilos la placa sola y es carísima, es mucho más cara. Entonces por eso el modelo este, de cada 20 que se venden de estos, se vende uno del otro. Es verdad que el otro es mejor, es verdad. ¿Tenéis localizado el primer Rines? Eso es. Wow. El primero creo que no. Marta los va contabilizando todos. Han aparecido muchos que teníamos olvidados o perdidos, no sabíamos. Pero este primero, la artista que lo compró, la mujer de este amigo, se llamaba María Asunción Raventós. Y quizá lo tiene, no lo sé. O igual ya murió. La verdad es que no lo recuerdo. No lo sé. No sé si lo tiene o lo habrá vendido. Bueno, pues si empezamos en el año 72, fue el primer tórculo, pues el año que viene, que ya es el 2022, cumplimos 50 años. Y entonces ya lo que vamos a hacer es una renovación básicamente de la imagen de los tórculos, porque son de color gris. ¿Por qué es de color gris? Pues porque un día dijimos, vamos a hacerlos gris. Y antes eran rojos, y antes eran verdes. Entonces nunca habíamos pensado realmente en que el color puede ser una cosa importante también, no solamente en un tórculo, sino en cualquier cosa que de hecho compras. es un tono que yo ya los asocio a vosotros, y al taller que si veo ese color sé que es vuestro. Pues dentro de poco tendrás que cambiar el chip, porque serán de otro color. O sea, ya será como de tercera generación. Será ya la versión 3.0. Entonces vamos a cambiar un poco el color de los tórculos, el diseño de los colores de los tórculos, precisamente con esta idea que tú dices de que al ver de lejos un tórculo ya enseguida se sepa que sea nuestro. Y ahora tú porque lo ves de este color, pero tú miras en un taller que tenga 3 o 4 tórculos y lo ves en foto, y yo porque sé cuáles son los nuestros. Pero por los colores todos son negros, oscuros, grises. Entonces queremos poner un color un poquito más llamativo, no un color naranja, pero un color un poquito más corporativo que le dé una imagen diferente a los tórculos. Entonces, otra cosa que vamos a hacer, que esto también lo digo en primicia, vamos a poner aquí una cajonera de madera, un poco de diseño opcional, para que se puedan abrir aquí los cajones, no solo una estantería o dos que ponemos a veces, sino una cajonera. Sí, porque al final es como un espacio desaprovechado. Sí, un espacio perdido. Entonces aquí vamos a poner una cajonera que será opcional y que se podrá poner en todos los modelos, un poco de diseño, un poco bonita, y quedará encajada aquí dentro. Entonces yo creo que quedará una cosa bonita, una cosa elegante y además muy, muy aprovechable. Además también hace poco sacasteis el pequeñito, el tórculo pequeño. Hace 1 año y medio sacamos el más pequeñito de todos, porque la historia es que primero hicimos el más grande, el del Cameron, el de 1,22 m. Luego ya hicimos el más habitual, que es el 80 y el 100, que es este. Luego nos decían, uno más pequeñito. Todo esto iban pasando los años, porque cada diseño, ostras, ¿cómo lo vamos a hacer más pequeño? Y sacamos el 60. Y luego ya, por último, hace un par de años, 1 año y medio, ya sacamos el 40, que el 40 es el único que es de verdad de sobremesa. Pesa, ¿eh? Sí, porque pesa bastante. Pero es de sobremesa, de hecho es un tórculo pequeñito, 60 por 40, y ya permite tener en una mesa, como quien tiene una impresora, pues tener el tórculo. Pero es un tórculo robusto igualmente, porque tiene reducción, va con cadena igual, tracción al rodillo de arriba, con un reductor como este, sí, pero más pequeñito. Es como este en miniatura. Es como este, pero más pequeñito. Mucho más pequeño, con un volante igual, no tan grande como este, un volante chiquitín, pero que te permite dar mucha presión. Porque el problema que había escuchado yo que tenían los tórculos pequeños es que eran de juguete. Y un tórculo, aunque sea pequeño, tiene que ser lo suficientemente robusto como para grabar bien. Tú tienes que poner la placa, poner la tinta, darle presión y que aquello quede bien. Da lo mismo que sea pequeño como mediano. Los cilindros suelen ser chiquitines. No, estos son más grandes. No son tan grandes como estos, pero son rodillos lo suficientemente grandes como para poder hacer un grabado pequeño pero profesional. Y de estos pues tenemos
hemos ya vendido bastantes y se venden, habíamos pensado hasta venderlos por Amazon, pero claro, es una caja que pesa lo suyo y no, al final no. Pero se pueden vender fácil porque van en una cajita, se puede subir a un cuarto piso por el ascensor y aunque pesa, entre 2 personas lo pueden llevar y se puede subir. Es un tórculo pequeño pero robusto. Ya está. Sí.